Buenos días, queridos compañeros. ¿Me escuchan? Sí, doctor, buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes. doctor. Buenas tardes. Espero que todos se encuentren bien. Vamos a dar inicio inmediatamente a la clase. Hoy, 22 de agosto. Bien, hemos empezado en la clase anterior a ver uno de los temas, como les indiqué, de mucha importancia, un tema fundamental que abarca muchos temas dentro del programa, y si ustedes, les dije, revisan cualquier texto sobre derecho administrativo, van a poder advertir que realmente es una materia, es un eje temático, mejor dicho, muy amplio, ¿sí? Y hemos visto también ya algunas consideraciones respecto de cómo tratar de entender mejor los hechos y los actos jurídicos, o mejor dicho, los actos administrativos, viendo y recordando un poco qué son los hechos jurídicos y qué son principalmente los actos jurídicos, ¿sí? Y nos hemos adentrado dentro de lo que, digamos, ya es propiamente el acto jurídico, viendo algunas ideas conceptuales de lo que es el acto administrativo de Rafael Bielsa, como también de Dromi. Y les había indicado que por primera vez a nivel de la legislación boliviana, por primera vez en la ley de procedimiento administrativo, la ley 2341, se tiene precisado lo que se va a entender por acto administrativo para nuestra administración pública, para nuestra administración y las entidades públicas como tal, ¿no? Y recordábamos que el artículo 27 nos refiere precisamente qué debemos entender por acto administrativo. Les había dicho que en el articulado que refiere lo que es o lo que comprende el acto administrativo para nuestro caso, para nuestra administración, el artículo 27 adolece de una omisión. ¿Se acuerdan? Decíamos que acto administrativo se considera acto administrativo toda declaración, disposición o decisión de la administración pública de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normal o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidas en la presente ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Y decíamos que el acto administrativo es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo. Y les indicaba que aquí hay una omisión, este articulado en la idea conceptual que lo positiviza en el artículo 27, adolece en mi criterio de un gran problema, de una gran omisión. ¿Por qué? Porque el artículo correspondiente dice que el acto administrativo es todo lo que hemos dicho y termina diciendo que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Y si bien esto es cierto, los efectos jurídicos del acto administrativo, por supuesto que generan efectos sobre los administrados, como decíamos, el acto jurídico genera efectos jurídicos ¿sobre quién? Sobre las partes, ¿cierto? Sobre los contratantes, cuando se trata de un contrato, el vendedor y el comprador. Los efectos jurídicos son hacia las dos partes. En cambio, en el acto administrativo, no solamente genera el acto administrativo efectos sobre los administrados, es decir, sobre nosotros, los ciudadanos, sino que también los efectos jurídicos se producen sobre la propia administración pública. Cuando se emite un acto administrativo de una autoridad pública en una entidad pública, ese acto administrativo produce efectos jurídicos sobre los que alcanzan las decisiones del acto administrativo, que generalmente son, por cierto, los administrados, pero eso no significa que el acto administrativo no pueda generar efectos jurídicos sobre los propios administrados, mejor dicho, sobre la propia administración pública. Y aquí hay varios ejemplos: los contratos administrativos o las contrataciones mejor dicho, de funcionarios públicos, ¿cierto? Son elementos que se dan sus efectos jurídicos al interior de la entidad pública donde van a cumplir funciones esas personas designadas como tal, etcétera. Entonces, en este punto, el contenido del artículo 27, les vuelvo a reiterar,
eh, adolece de esa amplitud respecto de sobre qué se producen los efectos jurídicos. Vuelvo a reiterar, no solamente sobre los administrados, que es la norma o es la regla, eso es cierto, pero también los actos administrativos pueden generar efectos jurídicos sobre la propia administración o sobre la misma administración. Ese es un tema que vale la pena siempre aclararlo. Bien. Doctor, Sí, adelante. buenas tardes. Entonces, ¿esto sería un vacío legal? Sí, en realidad viene a ser una especie de vacío legal, aunque yo te soy muy sincero, en la práctica rutinaria del accionar de la administración pública, no se llega ya a carecer, digamos, o a identificar ese vacío, porque cuando ya se emiten actos administrativos propiamente, el alcalde, el ministro, el decano, etcétera, ¿cierto? Está inmerso, está comprendido que el acto administrativo genera efectos jurídicos sobre la propia administración. Entonces, por eso me imagino, es que no ha alcanzado notoriedad ni ha generado básicamente un stand-by o una parálisis respecto de la administración pública y los actos administrativos. ¿Por qué? Porque en la práctica sabemos que el acto administrativo surte pues efectos sobre cualquiera de estas dos partes, sobre el administrado principalmente, eso es cierto, pero también puede surtir efectos sobre la propia administración. Y como eso se da en la práctica diaria cuando estamos frente a actos administrativos, ¿cierto? Entonces, esta omisión parece que no ha tenido realmente mayor relevancia porque en la práctica todo acto administrativo que puede generar efectos sobre la propia administración pública se lo toma como tal. Entonces no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Por costumbre, entonces, ¿no, doctor? ¿Costumbre jurídica? No sé si ese es propiamente el término. No creo que sea el término correcto. Es simplemente que el acto administrativo ya concebido como tal, ya emitido como tal, sus efectos jurídicos claramente cuando se refiere a actos administrativos que se van a ejecutar al interior de la administración pública, nadie los discute y el acto administrativo es una norma, si tú quieres, positivizada, es una norma real, es una norma que no obedece, digamos, a ninguna jurisprudencia administrativa, ni obedece propiamente a una costumbre como tal. Porque las costumbres, y no sé si lo hemos visto, lo vamos a ir más adelante, no recuerdo, la costumbre jurídica administrativa, hemos dicho, solamente se da en el caso cuando no hay nada regulado al respecto. En cambio, acá está regulado el acto administrativo, están los componentes constitutivos del acto administrativo, se conoce exactamente su naturaleza jurídica, su alcance, etcétera, y por lo tanto está regulado básicamente todo, solamente que en la norma han omitido, digamos, completar, ¿sí? Sobre qué aspectos puede generar efectos jurídicos el acto administrativo. Pero en la práctica real, en la vida real cotidiana, nadie cuestiona que el acto administrativo determinado por una autoridad como una norma propia, una norma positiva de la propia administración pública, surta efectos también sobre la propia administración pública. Nadie duda, nadie cuestiona y por lo tanto, te reitero, esa debe ser, entiendo yo, la razón por la que nadie se ha preocupado de decir, bueno, es imperativo que esto pueda ser subsanado, completado. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias, doctor. A ti las gracias más bien. Bien, ahora, antes de avanzar a lo que son, digamos, para mí, el núcleo de los actos administrativos y entender la dinámica de los actos administrativos, que son los elementos constitutivos, me gustaría hacer una especie de ejercicio comparativo con relación al derecho civil y también con relación al contenido del propio derecho administrativo respecto de lo que se conocen en el derecho administrativo de los actos administrativos y de los hechos administrativos. ¿Por qué? Porque a igual que en el ámbito civil, en el ámbito del derecho privado, existe el acto administrativo, el acto jurídico y el hecho jurídico, que lo hemos
digamos, recordado en la última clase. Hemos visto qué es el acto jurídico, qué es el hecho administrativo. Las mismas figuras existen para el derecho administrativo, pero como vamos a ver un poquito más adelante, cuando terminemos de ver este análisis comparativo, vamos a ver que el hecho administrativo respecto del acto administrativo no tiene la misma relevancia jurídica que sí tiene el hecho jurídico con relación al hecho, al acto jurídico. Decíamos que el acto jurídico es la expresión de voluntades. ¿Se acuerdan? Es la expresión de dos o más voluntades que tienen como propósito generar efectos jurídicos. Y decíamos que el hecho jurídico es la intervención del hombre, pero sin la intención de generar efectos jurídicos. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque un accidente por parte de un ciudadano nunca va a ser provocado, nunca va a ser con la intención de generar un accidente, en este caso automovilístico, que producto de ese accidente se generen efectos jurídicos. No hay la voluntad, no concurre la voluntad, ¿de acuerdo? Y para terminar, digamos, eso que estábamos recordando, la pregunta sería, ¿qué tendrá más peso jurídico? ¿El hecho jurídico o el acto jurídico? Y la respuesta es muy clara. No hay en ninguna de estas instituciones una que se sobreponga a la otra. No hay en ninguna de estas dos instituciones o con relación a ninguna de estas dos instituciones se puede afirmar que una tiene más peso que la otra y por lo tanto más importancia que la otra. Para el ámbito civil, para el ámbito del derecho privado, ambas instituciones tienen su lugar, tienen su importancia y no se puede afirmar bajo ninguna circunstancia que una de ellas tenga prelevancia sobre la otra. ¿Por qué? Porque el hecho jurídico se da a diario. El hecho jurídico se da de forma permanente y constante, como por ejemplo los nacimientos de personas que vienen al mundo. Se da todos los días de forma permanente. No hay un solo día, un solo momento en el que no estén haciendo un nuevo bebé. Eso es un hecho, ese es un hecho jurídico. Todos los días también mueren personas, ¿cierto? Por distintos, en distintas circunstancias, por enfermedad, por accidente, por vejez, etcétera. Entonces, es otra realidad que refiere un hecho jurídico permanente. Entonces, ambas tienen su lugar, ambas tienen su importancia y ninguna se sobrepone a la otra. Lo que no ocurre en el ámbito administrativo. En el ámbito administrativo existen las dos figuras, las dos instituciones. Existe tanto el acto administrativo, que lo hemos visto y lo hemos vuelto a leer hoy día, pero también existe el hecho administrativo. El hecho administrativo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora en qué consiste el hecho administrativo. Simplemente para que ustedes tengan una noción. ¿Qué es un hecho administrativo? El hecho administrativo, de acuerdo a la doctrina, es toda actividad material traducida en operaciones técnicas o actuaciones físicas ejecutadas en el ejercicio de la función administrativa, productora de efectos jurídicos directos o indirectos. Es el hecho que exterioriza la intelectualidad o la materialidad de lo que pretende o de lo que dispone el acto administrativo. Vuelvo a reiterar porque tiene su complejidad. ¿Qué es un hecho administrativo? Se refiere a toda actividad material traducida en operaciones técnicas o actuaciones físicas ejecutadas en el ejercicio de la función administrativa, productora de efectos jurídicos directos o indirectos, y es el hecho que exterioriza la intelectualidad o la materialidad de lo que pretende o se dispone en el acto administrativo. Con un ejemplo vamos a tratar de entender lo que es el hecho administrativo. Por ejemplo,
y generalmente doy siempre este ejemplo. En la expropiación. Cuando la alcaldía dispone la expropiación de un inmueble de una persona en particular, esa decisión de la alcaldía que está disponiendo en virtud de un interés mayor, de un interés general, o para cubrir de mejor manera el interés general o el interés social, y dispone la expropiación de un inmueble X de una determinada persona privada, esa decisión viene a constituir lo que denominamos el acto administrativo, ¿cierto? El acto administrativo que se evidencia, que se materializa en esa decisión que puede ser una resolución administrativa de la autoridad municipal que está disponiendo que una propiedad que le pertenece a una persona, se le restringe esa propiedad, ese derecho a la propiedad por un beneficio mayor que va a generar la expropiación. Se justifica en virtud de ese objetivo. Y esa decisión, por supuesto, está expresada en una resolución, en una decisión administrativa que se evidencia en una resolución administrativa. Ese es el acto administrativo. Ahora, una vez que se ha dispuesto la expropiación y se ha pagado el justiprecio, se han hecho los papeles de derecho propietario de modificación y traspaso de esa propiedad que le pertenecía a Juan Pérez, ahora le pertenece a la alcaldía, se dispone su registro notarial y su registro en derechos reales, etcétera. Y en esa resolución de expropiación que determina la alcaldía, se dispone además que la expropiación del inmueble de Juan Pérez será con el objetivo de construir en ese espacio físico una escuela o un hospital para atender la necesidad de la población, ¿sí? Todo eso, ¿qué es? Es la decisión. Todo eso, ¿qué es? Es el acto administrativo. ¿Se dan cuenta? Bien, hecho todo esto, una vez que, reitero, está consolidada la propiedad en favor de la alcaldía y la alcaldía a partir de ello quiere materializar el contenido que está en ese acto administrativo que dice que se expropia para construir una escuela o un hospital, ¿qué tiene que hacer la alcaldía, queridos compañeros? Ya ha hecho el pago del precio de ese inmueble, ha hecho la transferencia, lo ha inscrito en derechos reales, tiene los recursos ahora para construir la escuela o tiene los recursos para construir el hospital. Está todo preparado, todo listo, ya no hay nada más que discutir. ¿Qué creen ustedes que viene ahora a continuación? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien se anima? La palabra, doctor. Adelante, Mario. Buen día, doctor. Tendría que ser, ¿quién se va a adjudicar la obra? A la subasta tendría que lanzar porque los arquitectos que tiene la alcaldía no es suficiente. ¿Quién se va a adjudicar? Eso sería mi opinión. Gracias, doctor. Mario, vamos a abstraernos de eso. Digamos que la alcaldía tiene su unidad, su departamento de construcción, ¿de acuerdo? Vamos a suponer eso, que de hecho lo tiene, porque la alcaldía por eso hasta construye por sí misma algunas cosas. Vamos a suponer que la alcaldía de La Paz tiene un departamento muy bien montado, con profesionales técnicos, ingenieros, arquitectos, tiene toda la maquinaria, tiene tractores, tiene camiones, etcétera. Vamos a suponer que esa es la situación. Si esa es la situación, querido Mario, ¿qué crees tú que debería ser el siguiente paso de la alcaldía? Habiendo todas esas situaciones, esos elementos, sería la ejecución nomás, doctor.
la ejecución, o sea, habiendo presupuesto, ya habiendo material, ya habiendo recursos humanos, entonces sería la ejecución inmediata ya. ¿Y Eso cómo, nomás sería mi opinión, y doctor. cómo sería la ejecución? ¿Cómo te imaginas en qué consistiría la ejecución? Eh, como ya está aprobado todo, entonces ejecutar la obra, Ajá. eso nomás sería, ejecutar la obra. Y para ejecutar la obra, ¿qué debería hacer la alcaldía? Eh, como previamente se ha aprobado por el Consejo, ya entonces la alcaldía tiene que ejecutar, nomás, ya viendo todo, no hay No, otros pasos más, está doctor. bien, pero ¿qué te Doctor, imaginas? ¿Cómo debería ejecutar la alcaldía ya para ejecutar la obra, para hacer la obra? doctor, Hay hay una cartera, hay un secretario de obras, ¿no? Eso se hace cargo, un ingeniero, un Ya. arquitecto, de eso se hace cargo, y luego con toda su maquinaria, está a dirección de eso, una secretaría de obra, eso sería. De acuerdo. A ver, otro. Freddy creo que quería. Doctor, buenos Gracias, días, doctor. buenas tardes. Freddy Doctor, Tabela, doctor. Primero Doctor, Freddy y luego Lourdes. doctor, ya. Primero Freddy y luego Lourdes. doctor, gracias. Yo pienso, doctor, que debe tomar primeramente la alcaldía posesión física del lugar para poder demostrar ya su derecho propietario Ya. Muy bien. y ahí poder realizar todas las gestiones que correspondan, doctor. De acuerdo. Ahora Lourdes. Dando continuidad a lo expresado por mi compañero, una vez que toma posesión del ambiente, tiene que hacer la licitación pública para la ejecución de la obra, colgarlo al sistema, hay un sistema donde todos los municipios cuelgan todo tipo de proyectos para que se pueda licitar. De acuerdo, Lourdes. Pero habíamos dicho que vamos a abstraernos de esa idea. Vamos a suponer que es la propia alcaldía la que va a construir, digamos, el colegio, ¿no? Vamos a suponer que tiene un departamento. Entonces, yo les voy a ayudar a dar la respuesta sobre lo que ustedes ya han dicho. Como está ya consolidada la propiedad, la alcaldía tiene los recursos, etcétera, lo que corresponde para construir un colegio o una escuela, ¿qué es? Es ir al lugar, efectivamente tomar posición y disponer y organizar lo que llamamos eh, ¿cómo llamamos? Desmantelar, destruir, ¿no ve? Se va con tractores, con camiones y se despeja el lugar. ¿Qué llamamos a eso? Se me ha ido en este momento la palabra. Se hace una, Demolición, doctor. exactamente, se hace una demolición de toda la casa que podría haber existido en ese lugar para dar lugar a una nueva construcción, ¿no? Entonces, esa tarea de demoler esa vivienda antigua, esa construcción antigua, ya no es el acto administrativo. A eso quiero llegar. Con el ejemplo quiero que ustedes entiendan y puedan diferenciar lo que es el acto administrativo respecto del hecho administrativo. Porque el acto administrativo, ¿qué hemos dicho que es? Es la decisión de disponer la expropiación. Una vez que se ha dispuesto la expropiación, ya la propiedad está en manos de la alcaldía y la alcaldía ya tiene todos los recursos para procesar lo que dice la decisión administrativa, que es la construcción. Ahí viene una serie de hechos administrativos. Y para que ustedes entiendan mejor y de forma más rápida, el hecho administrativo más significativo, si ustedes quieren, más notorio, es ir con toda la maquinaria de la alcaldía, como decía su compañero, posesionarse del inmueble y empezar a demoler con la maquinaria de la alcaldía. Esa demolición ya es la ejecución de una serie de actuaciones físicas o de operaciones técnicas, como dice el concepto de hecho administrativo, que materializan qué cosa? Llegan a materializar la decisión administrativa, es decir, el acto administrativo. Porque si no se demuele y si no se construye, la decisión de la expropiación para construir un colegio no se materializaría.
Entonces, el hecho administrativo es eso. No es otra cosa que un conjunto de actividades materiales que se traducen en operaciones técnicas. Uno va, mide, ¿no? Cómo va a encarar técnicamente la construcción, o actuaciones físicas, como por ejemplo ir con la maquinaria pesada y demoler la propiedad antigua, ¿sí? Y con esas actuaciones, con esa actividad material, es que luego se va a efectivizar la construcción de lo que dispone el acto administrativo, que es la expropiación para la construcción de una escuela o de un hospital. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense ustedes la diferencia entre acto administrativo y hecho administrativo. El hecho administrativo, en otras palabras, es la consecuencia de una serie de actuaciones, principalmente físicas, que dan lugar a materializar propiamente la voluntad expresada por la autoridad pública en un acto administrativo. ¿Se dan cuenta? Y en el derecho administrativo, a diferencia del ámbito civil, donde hemos dicho el acto jurídico y el hecho jurídico son dos instituciones equivalentes, ninguna tiene mayor importancia que la otra. En el ámbito administrativo, del derecho administrativo, no es lo mismo. No es lo mismo. Y en el derecho administrativo sí tiene una preponderancia y una importancia el diferenciar lo que es el acto administrativo respecto del hecho administrativo. Tanto así que si ustedes revisan la ley de procedimiento administrativo, y les pido por favor que realmente puedan leer a lo largo de la clase de la materia, puedan acompañarme leyendo toda la ley de procedimiento administrativo. En ningún lugar de la propia ley, de la ley 2341, se hace ni la mínima mención a la existencia del hecho administrativo. En ninguna parte. Curiosamente, si ustedes quieren, no se hace la más mínima referencia en la ley. ¿Por qué? Porque lo que vale, lo que tiene importancia es el acto administrativo. El acto administrativo. Y les voy a dar además, perdón, permítanme unos minutitos, por favor, ¿ya? Unos minutitos. Perdón, mil disculpas.
Ahora me he perdido. ¿En qué estábamos? Le estaba diciendo, que en el derecho administrativo sí tiene importancia la diferenciación. ¿Por qué? Porque lo que prima, lo que tiene verdadera validez o significado, no es el hecho administrativo, sino el acto administrativo. Y les voy a dar una razón práctica, que ustedes la van a entender muy fácilmente. Y consiste en lo siguiente. Si a Freddy Tabel, que lo tengo aquí registrado en la pantalla, es dueño de una casa, que ha sido casa de su abuelita, de siglos ha tenido la casa. Y él vive en esa casa. Y la Alcaldía de La Paz decide expropiar su casa para construir ahí un colegio. ¿Se justifica o no se justifica? Por supuesto que se justifica, porque no se olviden que en el ámbito del derecho público, de la administración pública, lo que prevalece es el interés general, no el interés individual. Entonces, aunque Freddy no quiera que le expropien su casa, la alcaldía lo va a terminar haciendo, porque va a justificar que en ese lugar es importante, es estratégico, y se va a construir una escuela para dar la atención y atender el derecho a la educación. Por supuesto que a Freddy, ¿qué le tienen que dar? Le tienen que dar una compensación económica. No es que le quitan la casa y no le reconocen nada. Entonces, la alcaldía tiene que proveer del pago del justiprecio, lo que corresponde a cualquier expropiación. Y aunque Freddy no quiera, se va a imponer la expropiación y a Freddy, aunque no quiera, se le va a depositar el monto que corresponda al justiprecio. Un tema que seguramente lo van a ver o lo han visto en derecho civil. Y Freddy tiene tanta molestia con la alcaldía que ante el conocimiento de la resolución de la alcaldía que dispone la expropiación de su inmueble, tiene tanta molestia que decide irse del país. No quiere saber de Bolivia, especialmente de La Paz y menos de la alcaldía. Y decide irse. Y se va, no sé, 5 meses a otro país. Y en ese interín, la alcaldía ejecuta su decisión, dispone, como Freddy ya no está en La Paz y no quiere recoger el dinero, dispone un depósito judicial por el monto del valor de la vivienda, hace constar la alcaldía que ha hecho ese depósito, hace la documentación técnica, legal, propietaria que corresponde y punto. Y luego empieza la alcaldía a demoler ese inmueble para que se construya la escuela. Freddy, después de 3 meses o 4, dice, no, pues yo, ¿para qué me estoy yendo del país? Voy a ir a pelear, listo, voy a ir y voy a poner todos los recursos de impugnación que me franquea la ley. ¿De acuerdo? Y vuelve al 5º mes. Cuando llega a La Paz y va a ver su propiedad, resulta que ya no hay casa. Ya no hay casa. Porque la alcaldía en un par de semanas ha demolido toda la casa y es más, ya está la obra gruesa, terminada de lo que va a ser el futuro colegio o la futura escuela. ¿Ustedes creen que Freddy va a tener alguna posibilidad de revertir la decisión de la expropiación? No, no va a tener ninguna posibilidad jurídica. Y entonces, con este ejemplo sencillo, vemos que si Freddy no estaba de acuerdo con la expropiación, ¿qué tendría que haber hecho Freddy? Él tendría que haber presentado impugnación, presentado el recurso que corresponda, no contra los hechos administrativos, porque ya está demolida la casa, ya están construyendo, ya está terminada la obra gruesa. Contra eso, que son hechos administrativos, ¿qué puede hacer Freddy? Nada, absolutamente nada. Pero sí podía Freddy enfrentarse a la alcaldía cuando fue de conocimiento del acto administrativo, es decir, de la decisión que disponía la expropiación. Y enfrentarse a la alcaldía con todo, presentando recursos revocatoria, jerárquico, amparo constitucional, etc.
pero no contra el hecho administrativo, sino contra ¿qué? Contra el acto administrativo. Y entonces, con este ejemplo, lo que quiero ilustrar es que esa es la razón por la que en el derecho administrativo no se le da mayor importancia al hecho administrativo, porque los hechos administrativos ya no tienen significado jurídico para efectos del interés del ciudadano. Porque lo que tiene interés para el ciudadano es la decisión misma, no el hecho administrativo. Porque contra el hecho administrativo, ¿qué saco yo crucificándome? Nada. Pero sí puedo activar contra el acto administrativo todo el régimen impugnatorio, porque es el acto administrativo el que me está ocasionando a mí un daño. Es el acto administrativo que me está desconociéndome a mí mi derecho propietario. Es el acto administrativo que está disponiendo que se me pague $500,000 de bolivianos por un inmueble que cuesta $1,000,000 de bolivianos. Que el justiprecio no es el correcto, ¿se dan cuenta? Entonces, al haberme ido o al haberse ido Freddy del país molesto, se le podría entender desde el punto de vista del humano, pero perdió su oportunidad de encarar la defensa de lo que él puede creer como un derecho y ya no puede hacer nada luego porque ya está todo consolidado. No solamente el acto administrativo se ha consumado, sino que se ha consumado una serie de hechos administrativos. Por esa razón, queridos compañeros, es que en la ley de procedimiento administrativo, y los invito a que lean toda la ley de procedimiento administrativo, y no van a encontrar la mínima referencia a los hechos administrativos. Por eso es que en el derecho administrativo se dice, hay que saber qué son los hechos administrativos, cuándo se dan los hechos administrativos, pero después nos olvidamos de tener mayor conocimiento, mayor perfeccionamiento en el conocimiento de los hechos administrativos, porque no tienen relevancia jurídica. ¿Sí? Y por eso es que en la ley no hay nada sobre los hechos administrativos, aunque parezca curioso y aunque parezca una contradicción. Solamente en el reglamento a la ley de procedimiento administrativo, el reglamento 27.113 del 23 de julio del 2003, ustedes van a poder encontrar en un artículo un referente a los hechos administrativos. Y los invito y los dejo como tarea que puedan revisar el reglamento y puedan para la siguiente clase decirme a ver en qué artículo, en qué lugar se hace referencia a los hechos administrativos. Queda como tarea, como inquietud que se las dejo, ¿de acuerdo? Ahora bien, si esa es la regla general, habrá una regla de excepción por la cual pueda disponerse la relevancia jurídica de un hecho administrativo. Sí. ¿Cuándo adquiere importancia un hecho administrativo? Cuando adquiere relevancia jurídica. Y les voy a dar un ejemplo. ¿Sí? Bien. Y ya lo decía, creo, alguno de sus compañeros en una intervención anterior. ¿Qué hace la alcaldía una vez que ha expropiado y quiere construir ahí la casa? Tiene que ir y tiene que tomar posición, por supuesto. Entonces, la alcaldía para construir esa escuela tiene que ir al lugar y antes de demoler la casa, ¿qué tiene que hacer? No solamente tomar posesión, sino que además tiene que verificar que no hay nadie en la casa viviendo, ¿no? Que no hay nadie que ocupe esa casa, porque sería una locura demoler la casa con gente viviendo. Entonces, supongamos el siguiente ejemplo. La alcaldía ha expropiado la casa de Freddy. Freddy ya no está en el país, se consolidó la expropiación y la alcaldía dispone la construcción y 2 días antes de empezar la construcción está cronometrado y previsto la demolición. Y para la demolición va un día antes la alcaldía con sus funcionarios para inspeccionar el lugar y verificar
cómo se va a hacer la demolición y para verificar además que no exista nadie en el lugar viviendo. Eso lo hacen hoy día, digamos, terminan en la tarde de verificar que no hay nadie luego de verificar que no hay nadie y proyectar técnicamente la demolición, indicando que van a entrar por el lado oeste, por la pared número tantos, la alcaldía se retira. Y al día siguiente se supone que va a venir la alcaldía con toda su maquinaria pesada a primera hora, 6:30 de la mañana para ganar tiempo. Y resulta que por la noche hay un sujeto, una especie de indigente, que acostumbra a entrarse por un lugar medio poco visto y tiene un lugar en esa casa donde casi todas las noches se entra para pernoctar, es decir, para dormir simplemente. ¿Sí? Y esa noche hace esta persona lo mismo, que lo hace casi todas las noches. Y entra a la casa, como siempre, como acostumbra, entra al lugar de la casa donde él se queda a dormir, para luego al día siguiente salir de la casa y al día siguiente volver a hacerlo el mismo ejercicio por la noche. Resulta que al día siguiente la alcaldía muy temprano llega al lugar y empieza con la demolición, 6:30 de la mañana. Y este señor tenía la costumbre de levantarse alrededor de las 7:15, 7:30 y abandonar la casa. Con tan mala suerte que la alcaldía empieza a demoler una de las paredes donde dan al cuarto donde estaba durmiendo esta persona. ¿Sí? Y con la demolición, con el primer golpe del equipo de demolición, dan un golpe tan fuerte a la pared que la pared se derrumba sobre esta persona generando su muerte por aplastamiento y asfixia. ¿Sí? ¿Eso qué viene a ser? Viene a ser un hecho, ¿cierto? Un hecho administrativo, porque es la maquinaria que ha ido a demoler el inmueble para luego construirse la escuela. Pero en este caso, fíjense ustedes, ese hecho administrativo generará o será de relevancia o adquirirá relevancia jurídica. ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien se anima a decir? Si ese hecho administrativo que demuele la primera pared cae sobre este individuo que estaba durmiendo y lo mata, producto de ese hecho administrativo, ¿adquiere ese hecho administrativo relevancia jurídica o no? Sí, doctor, adquiere en materia penal. Exactamente, ¿cierto, querida Daniela? Ese hecho administrativo, porque provoca la muerte de una persona, adquiere relevancia jurídica. Y ese hecho administrativo sí puede ser objeto de impugnación, de reclamo, de demandas, de denuncias, etc. ¿Por qué? Porque adquiere relevancia jurídica. ¿Qué debería haber hecho la alcaldía? Debería haber ido un día antes a hacer la inspección y debería haber hecho por lo menos un precintado. Y mejor si pone un guardia para asegurarse realmente que nadie entre a la casa que muy temprano al día siguiente va a ser demolida. La alcaldía no ha hecho eso. Y además ha provocado la muerte de una persona por un hecho administrativo. Y alguien tendrá que hacerse responsable, ¿verdad, Daniela? El alcalde, el jefe de la obra, el jefe de la maquinaria, no sé. Alguien tiene que responsabilizarse por la muerte de esa persona que falleció en esas circunstancias. Entonces, fíjense ustedes, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Apáguenlo, por favor. No sé quién tiene el micrófono abierto, compañeros. ¿Qué eres, bonita o fea? Bien. Entonces, fíjense ustedes, en ese caso y con ese ejemplo, ese hecho administrativo sí está adquiriendo relevancia jurídica y el que pueda ser pariente de esa persona muerta puede activar todo un mecanismo de solicitud de resarcimiento,
de daños, de irresponsabilidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, solamente el hecho administrativo adquiere importancia cuando adquiere relevancia jurídica, como el ejemplo que les estoy dando. En cambio, si la misma alcaldía hubiera venido al día siguiente y nadie hubiera entrado al inmueble y hubiera empezado a demoler esa misma pared y no hubiera muerto nadie, entonces no hubiera pasado nada. No hubiera pasado de ser un simple hecho administrativo que no tiene ninguna relevancia jurídica. ¿Se dan cuenta? Queda claro entonces cómo podemos distinguir que un hecho administrativo pueda adquirir relevancia jurídica para efectos de reclamo, para efectos de indemnización, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera hay que entender los hechos administrativos. No son significativos, existen, pero no son significativos, porque no tienen relevancia jurídica. Razón por la que en toda la ley de procedimiento administrativo no se dice ni la mínima parte, ni la mínima referencia, porque no tienen relevancia jurídica. Y solamente un articulado y una pequeña parte de un articulado en el reglamento hace referencia a los hechos administrativos. Y tarea que les doy para que ustedes puedan explorar en qué artículo se señala y en qué circunstancias se señala. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces, a partir de ahora ustedes saben que existen los hechos administrativos, cuando estos adquieren relevancia para ocuparse de los mismos, pero si no, solamente sabemos que existen, a qué se refieren y punto final. No hacemos ya grandes estudios del hecho administrativo. Sobre lo que nos vamos a concentrar es sobre los actos administrativos. Y para concentrarnos y empezar a conocer a fondo los actos administrativos, tenemos que empezar a conocer cuáles son los elementos constitutivos del acto administrativo, los elementos constitutivos del acto administrativo, que vuelvo en 15 minutos. Bien. Cuando hablamos de los actos administrativos y sus elementos constitutivos, quiero nuevamente hacerles recuerdo que cuando estábamos hablando de los actos jurídicos en materia civil, decíamos que los actos administrativos tienen los mismos elementos constitutivos. ¿Y se acuerdan cuáles son los elementos constitutivos del acto jurídico? Lo hemos dicho. Los elementos subjetivos y los elementos formales. En los elementos subjetivos, ¿se acuerdan ustedes? Tenemos el objeto, la causa, el fin, etc. Esos mismos elementos constitutivos del derecho civil en los actos jurídicos son los mismos que están presentes en los actos administrativos. Pero si bien son los mismos elementos constitutivos, hay una diferencia significativa en cuanto a su contenido y alcance. ¿Por qué? Porque si bien son los mismos elementos constitutivos, no nos olvidemos que los elementos constitutivos del acto jurídico se dan en un ámbito civil donde prevalece ¿qué? El interés individual, el interés particular de las personas. En cambio, si nos vamos al ámbito público, donde rige el derecho administrativo y donde rigen los actos administrativos, si bien los elementos constitutivos son los mismos con nombre y apellido, no nos olvidemos que estamos en un ámbito diametralmente opuesto al ámbito privado. ¿Por qué? Porque en el ámbito público, ¿qué interés es el que vale? ¿Qué interés es el que se busca? ¿Qué interés es el que se sobrepone? Es el interés social, el interés general, el interés público, que se sobrepone ¿a qué interés? Al interés individual. ¿Sí? En el ejemplo de la expropiación, no me acuerdo con quién he hecho el ejemplo, pero pongamos que sea el inmueble de Freddy. Freddy ha estado ocupando ese inmueble durante toda su vida, que lo ha heredado de sus papás y sus papás lo han heredado de sus abuelos. Pero la alcaldía ha decidido expropiarlo, ¿sí? Y se le ha achicado, se le ha restringido su derecho a la propiedad privada de Freddy.
y se ha impuesto a la alcaldía expropiando. ¿Por qué? Porque en ese lugar se va a construir una escuela que cubre un interés mayor, no solamente de una persona, sino un interés general de muchos estudiantes de colegio o de escuela que se van a beneficiar con una educación para formarse y luego ser profesional. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa diferencia de ámbitos y de intereses es lo que vamos a ver está incluido en el contenido y en la naturaleza jurídica y por lo tanto en el alcance de los elementos constitutivos del acto administrativo. Y esto, por favor, no se olvide, es fundamental, porque esa diferenciación es lo que va a caracterizar en sí la razón de ser de la administración pública, la razón de ser del derecho administrativo y la razón de ser de las decisiones de la actividad administrativa plasmadas en actos administrativos. No nos olvidemos que las decisiones de la administración pública se plasman a través de actos administrativos. ¿Ok? Muy bien. Con esa referencia fundamental, hoy día voy a terminar la clase solamente enumerando ya con un poco más de precisión los elementos constitutivos. Y me explico bien. Elementos constitutivos, ¿a qué se refiere? A los elementos que hacen a la constitución del acto administrativo. ¿Y cuáles son esos elementos constitutivos? La doctrina refiere los siguientes. Los elementos subjetivos, o también denominados los elementos del sujeto. Segundo, los elementos objetivos, o también denominados los elementos del objeto. Y tercero, los elementos formales, o también denominados de formalidad. En otras palabras, elementos subjetivos, elementos objetivos y elementos formales. Y toda esa gama de elementos que se dividen en esos tres ámbitos, o subjetivos, objetivos y formales, tienen a su vez una subcomposición de subelementos que los vamos a conocer de forma progresiva. ¿De acuerdo? Hasta aquí creo que ya les he dado mucha información, por lo que me gustaría concluir la clase con esta referencia simplemente para que a partir de la siguiente clase empecemos a conocer cuáles son esos elementos, esos subelementos en cada una de estas diferenciaciones. ¿De acuerdo? Yo les voy a mandar un mensajito porque el día miércoles inicio un viaje institucional al exterior y por las siguientes casi 3 semanas tengo en total 3 misiones que me van a alejar del país. Entonces voy a ver cómo voy a tratar de tener las clases en lo posible desde donde esté. Ojalá pueda. Entonces les voy a ir comunicando, pero si no pudiera, les pido anticipadamente 1000 disculpas y es posible que tengamos, digamos, la imposibilidad de mi parte de poder conectarme para poder tener las clases, pero voy a hacer lo posible para que podamos tener las mismas, ¿de acuerdo? Les voy a ir comunicando a través de el WhatsApp. Por un momento, entonces, me despido. Espero poder tener la siguiente clase lo más antes posible. Este miércoles que viene voy a estar en pleno viaje. No creo que pueda tener la oportunidad de entrar a la sala virtual, básicamente porque no voy a estar con internet. Entonces, anticipadamente, aunque les voy a confirmar, es posible que este miércoles no tengamos la clase acostumbrada, ¿de acuerdo? Y así voy a tratar de ir modulando y informándoles anticipadamente por las siguientes casi 3 semanas. Les mando un abrazo y gracias por estar presentes. Gracias. Hasta luego, compañeros. Doctor. Hasta luego, doctor. Sí. Hasta luego, doctor. Por gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Que les vaya Hasta bien. luego, doctor. Gracias por la clase. Hasta luego. Chao.